tomen asiento, por favor. Un médico sabio no interrumpe al paciente los primeros minutos de consulta. Sabe que si escucha con atención, el propio relato del enfermo revelará el diagnóstico. El médico que habla demasiado corre el riesgo de errar. El que escucha con rigor se acerca a la verdad. Así ocurre en la vida espiritual. Quien habla sin discernimiento diagnostica mal su alma y hiere a otros. Quien aprende a escuchar se dispone para la sabiduría de Dios. ¿Qué le parece? Muchas veces cuando vamos al médico, el doctor le dice, ¿qué problema tiene? ¿Es así o no? Dígame, ¿cuáles son sus síntomas? Y uno le empieza a explicar. Y después uno dice, qué bueno este doctor, me dijo todo lo que yo tenía. No, porque uno se lo conversó, se le dijo lo que tenía. Así es cuando nosotros vamos a la oración al Señor. Es lo mismo. Y el Espíritu le pone en el alma y nos dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Y uno sigue en lo mismo, en la porfía, y después vuelve el Señor, le vuelve a repetir lo mismo, hasta que al final la palabra se cumple y dice, no es mi palabra como un martillo, ayúdame, que quebranta la roca. Que quebranta la roca. Entonces, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La madurez espiritual se evidencia cuando el creyente somete su lengua, afina su oído para escuchar a Dios y al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Un enemigo. ¿Sí? ¿Por allí alguien dijo algo? ¿Quién es mi prójimo? El enemigo, ¿cierto? Muchas veces creemos que el prójimo es el hermano. Y no es así. Es el que quiere vernos muertos, el que nos quiere ver descarriados, el que nos quiere ver sucios, el que nos quiere ver derrotados. Ese es nuestro prójimo, y la Biblia dice, ama a tu prójimo Como a ti mismo. Si el Señor nos llama a una fe sabia y madura, ¿cómo se manifiesta esta sabiduría en el uso de la lengua y en la disposición del corazón? Entonces, como el pastor nos ha enseñado, que todo sermón tiene que tener un título, ¿es así o no? Ayúdanos. ¿Cómo le pondría usted este mensaje en esta mañana? Hable, pastor, ¿cómo le pondría? ¿Cómo? ¿Ya? Bueno el texto, el título. Pero este título que yo le puse en esta mañana, hablar menos y escuchar más. Amén. Escuchar primero es un mandato divino. Santiago 1:19 decía, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Decía así o no? Ya. El imperativo apostólico establece un orden teológico. Oír precede a hablar. En griego, pronto implica diligencia activa, mientras que badú, tardo, denota deliberada contención. Dios no condena el habla, sino su precipitación. Escuchar es un acto de obediencia, no de pasividad. Porque hay dos palabras que nosotros muchas veces no las sabemos entender. Oír, ¿y cuál es la otra? Escuchar. El oír es un acto voluntario. Usted está escuchando voluntariamente lo que Dios va a hablar en esta mañana. Y el escuchar, no. El escuchar es cuando usted no pone atención y de repente hay algo que Dios habló y lo escuchó como decía Job, de oídas te había oído. Cuando uno está conversando con otro, pasa alguien y de repente pone atención a la conversación y se va. Eso es no poner atención a la voz de Dios. Hoy día Dios quiere que nosotros pongamos atención a la voz de Dios por lo que nos va a hablar. La revelación divina se recibe antes de proclamarse. Nadie habla con autoridad sin antes no escucharlo con humildad. Si hay algo que nosotros hemos cometido muchas veces es hablar precipitadamente.
Y después que hemos hablado precipitadamente, ¿para qué habré dicho esto? ¿Por qué? Y uno te da la palabra de puñalada en el corazón. ¿Para qué? ¿Por qué no frené mi lengua? Porque eso pasa la cuenta y caro, grave. La sabiduría bíblica no se mide por la cantidad de palabras, sino por su peso moral y veracidad. Escuchar a Dios precede el hablar en su nombre. Eclesiastés 5, 1 y 2. No te apresures con tu boca, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Eso todos lo sabemos. El problema es que no lo hemos hecho, no lo hemos cumplido. Por eso el tema es escuchar. ¿Cómo es el título? Hablar menos, escuchar más. La relación vertical, ¿sabe lo que es una relación vertical o no, hermano Jonathan? Para arriba. Nosotros miramos para arriba y Dios nos escucha. Y entre nosotros es horizontal. ¿Cierto? Conversamos a la misma altura unos con otros. Entonces, el que habla, el culto sin escucha es ruido religioso. El que habla mucho delante de Dios sin escuchar su palabra termina hablando delante de los hombres sin edificación. La verdadera piedad se forma en el silencio reverente ante la palabra revelada. Escuchar al prójimo es una expresión de amor cristiano. Y aquí me quiero detener, dijo el carabinero un ratito. Cuando alguien se descarría de la iglesia, nosotros lo que menos hacemos es parar y escuchar. Porque al contrario, le hacemos el quite. Porque se transforma en enemigo nuestro. Y resulta que nuestro hermano que ha caído en desgracia. Hoy día a la mañana en el estudio bíblico concluíamos en el libro de Santiago, que era una de las grandes falencias que la iglesia ha cometido hasta el día de hoy. Tenemos que ir a buscar a la persona que se ha desviado del camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, su fin es camino de muerte. Jesucristo dejó las 99 y salió en busca de una. Y cuando la encontró, dice la Biblia que se alegró, la vendó, le curó sus heridas y la cargó en sus hombros y la trajo al redil. Que es lo que nosotros tenemos que hacer. Dios, Señor. Escuchar es un acto de justicia y misericordia. Interrumpir, asumir o juzgar sin oír es una forma sutil de soberbia. Cristo mismo escuchó el clamor de los marginados antes de hablar palabras de vida. Muchas veces nos convertimos en juez y parte y prejuzgamos a las personas que se descaminan, que se descarrían y no hemos entendido el verdadero sentido de la palabra, del amor que tuvo Jesucristo. Juan 3:16 dice, ¿ya? ¿Sí? Me sacó de contexto el texto, hermana Ana. Para que todo aquel que en él cree. Ahí sí, pues, ahí sí. Para que todo aquel que en él crea sea salvo. No. Para que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna. Muchas veces no le colocamos sentido a la Escritura y la leemos de buena a primera y así la interpretamos. Entonces, sacamos de contexto la Escritura. El amor bíblico se manifiesta en la disposición a comprender antes de corregir. Número 1. Examine su devocional. Habla menos de lo que escucha en oración. Evalúe su testimonio. ¿Sus palabras edifican o solo expresan opinión? Por eso es importante que cuando usted hable conforme a la palabra. El profeta tiene que hablar de acuerdo a la Escritura. No hay nada nuevo bajo el sol que Dios no lo revele si no está en su palabra. Usted puede decir que tiene la última revelación, pero sabemos quiénes tienen la última revelación. Es solamente la palabra. Esa es la que nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Para eso está hecha la palabra.
Evalúe su testimonio, sus palabras edifican, no solo expresan opinión. Practique el silencio santo. Antes de responder, pregunte si glorifica a Dios. ¿Qué tengo que decir yo? ¿Qué tengo que hablar en este asunto? Primero, ¿qué piensa Dios de este asunto? Y bajo esa premisa, yo voy a opinar. Pero si no hemos pasado tiempo con el Altísimo en la oración y escudriñando la palabra, y luego que escudriñar no es leerla como un libro cualquiera de la Biblia. Jeremías 9, 23, 24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En conocerme. En entenderme En conocerme. que yo soy Jehová, que hago tres cosas: misericordia. Jeremías 9, 23, 24, por favor. Misericordia, justicia. Nadie ha leído la Biblia. 9, 23, 24. El 9, hermano, 9. No se siga, por favor. Más a la vez en esto el que se hubiera de el entenderme y conocer. ¿Qué es entender? Cuando habla alguien de un tema, usted va a la escritura y dice: aquí está. Ya. Eso es entender. Saber dónde se está tratando un asunto. En este caso, oír menos, o sea, hablar menos, oír más. ¿Cierto? Y conocerme. ¿Y qué es conocer? Dar una respuesta basada en la escritura, pensando ¿qué opinaría Dios o Jesucristo de esto? Y con eso te habla, y las palabras dicen que son como martillo que quebranta la roca. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Y muchas veces dejamos la misericordia, no la conocemos, el juicio sí que somos juiciosos, y la justicia mandamos a todo el mundo al infierno y nosotros nos salvamos solos. ¿Es así o no? Esto es literal, hermano, aunque nosotros le pongamos una venda encima, pero es así. Porque estas cosas, ¿qué nos dice el Señor? Tenemos que aprender, dejar de jugar a ser cristianos. Hoy día vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, vemos lo que está pasando con Irán e Israel. Irán es un pueblo tenido por toda la tierra, toda. Le temen a Irán. Pero sin embargo se levantó un país pequeñito, mucho más chico que la provincia de Cautín, hermano. Y ahí lo tiene en jaque. Porque Dios pelea con sus hijos. La batalla no es tuya ni es personal. Es de Dios con el que quiera juzgar a las personas. Por eso no le quitemos el juicio y la justicia a Dios. Dejemos que Él sopese todas las cosas. Muchas veces queremos nosotros arreglar las cosas a nuestra manera. Y no es a nuestra manera. Practiquemos el silencio santo antes de responder. Pregunte si glorifica a Dios lo que vamos a hablar. Un viejo sabio fue preguntado por qué Dios nos dio dos oídos y una sola boca. ¿Qué diría usted? ¿Por qué nos dio dos oídos y una sola boca? Así es. El título lo dice. Bien, hermano Mayo. Para escuchar el doble de lo que hablamos. La sabiduría no grita, espera. El río profundo corre en silencio, pero el que sostiene la vida, es el que sostiene la vida. Así también el creyente maduro habla cuando debe, pero escucha siempre. Y sus palabras son sazonadas, pero sus palabras quedan como un clavo en la madera, ¿cierto? Como clavo ¿cómo es la palabra del proverbio? Hincado. ¿Clavo? Hincado. Clavado en una tabla firmando una madera. Así es la palabra en nosotros. Llamado final, que el Espíritu Santo refrene nuestra lengua, santifique nuestra vida
para que hablemos palabras nacidas de una escucha reverente a Dios y compasiva hacia los hombres. La sociedad que está pidiendo a grito que tú y yo le enseñemos con el testimonio lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Un Salvador. Necesita ver a Cristo en cada una de nuestras actitudes. Eso es lo que está pidiendo el mundo a grito. Dios nos ayude, hermano. ¿Sabe? Tenía otro sermón, pero Dios me lo cambió en la mañana mientras estábamos estudiando el libro de Santiago y concluíamos en esto, que la sabiduría, Santiago le hablaba al pueblo judío que estaba en la dispersión. Hoy día el pueblo israelita por todo el mundo. Aquí no conocemos que hay un israelita o un judío, como le llamamos nosotros, pero son israelitas en todo el mundo. Y Dios los tiene que juntar como la gallina junta sus polluelos. Nosotros tenemos que orar para que Dios le dé fuerza a Israel y que salga victorioso lo antes posible, para que mucha gente inocente que está subyugada por esto, ¿cómo es la palabra que se usa para el eje del mal que está imperando en el mundo y sosteniendo a la gente? Porque mire, ¿qué es lo que hacen los iraníes? Están bombardeando a los países que son muy amigos de ellos. ¿Qué hace Satanás? Te culpa. ¿Qué hizo Adán en el huerto? La mujer que tú me diste, ¿a qué le hizo la culpa? A Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando emitimos un juicio. Guardar nuestra boca, la puerta, porque esta es la puerta y los ojos son la ventana, y hablamos lo que otros hablan y lo declaramos como que es una verdad absoluta. No estamos puestos para eso. Nosotros estamos puestos para guardar silencio y poder edificar a la iglesia. Dios nos bendiga. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Santiago nos enseña, Señor, el libro proverbial del Nuevo Testamento, a que tenemos que ser más sabios, aprender a escuchar, a guardar nuestra lengua, porque si nosotros no descuidamos esto, enciende la rueda de la creación. De hecho, por palabras, Señor, mal interpretadas, los países entran en guerra. Ayúdanos, enséñanos a tener cordura, Señor, a no prejuzgar, sino entendemos bien lo que estamos hablando. Pon un sello, un cierre en nuestra boca para cuando nosotros nos queramos desviar. Dice tu palabra que aún no está nuestra palabra en la lengua y tú ya la conoces. Enséñanos, Espíritu Santo, a refrenar nuestra lengua para ver días mejores. Bendice a la iglesia y a cada uno de mis hermanos que están presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.